Hola fondistas, ¿qué pasa? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con los fondos de inversión en el segundo trimestre del año 2026. Y la verdad es que no ha pasado nada, o bueno, sí que ha pasado, pero no es importante. En el primer trimestre lo que tuvimos fue que Estados Unidos secuestró a Maduro y la guerra de Irán. Entonces, el anterior vídeo lo hicimos aquí cuando el SP bajaba y el petróleo subía a ciento y pico dólares. Lo que ha sucedido desde entonces es pues que el SP 500 ha subido un montón y el petróleo ha bajado. El SP 500 ha superado los máximos anteriores y el petróleo ha bajado a donde estaba al principio, que son unos 70 dólares. Entonces nos metieron mucho miedo, mucho ruido, qué pasa, qué tal, pero como veis, y como siempre sucede, no pasa nada, todo sigue hacia adelante y nada cambia. Se sigue inyectando liquidez en el sistema, los ricos son cada vez más ricos, los pobres siguen siendo igual de pobres y básicamente nada cambia. Eso es lo que pasa siempre, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, para situarnos un poquito, vemos que el SP 500 está en 7500. El oro ha bajado, subió mucho a principios de año y ha bajado. La plata también ha bajado. El Bitcoin está en 63.000 dólares. El VIX se ha tranquilizado. La plata vemos que ha bajado. El Nikkei sube como loco. El IBEX también. Y el petróleo, después de subir mucho y asustarnos con los precios de la gasolina, pues ha bajado a donde estaba. La noticia de la guerra fue aquí, que abrió con este hueco, aunque ya os dije que venía subiendo desde principios de año, porque había gente que sabía que iban a atacar Irán. Y aquí veis que estuvimos un rato, unas semanas, pero luego ha bajado y ahora estamos pues, como antes, como al principio de la guerra. Supuestamente la guerra no se ha acabado, pero las consecuencias de la guerra, digamos que podemos decir que sí. O eso es lo que nos cuentan, por lo menos. Entonces, el resumen es que no ha pasado nada. La cosa está tranquila, ha empezado el verano y los mercados siguen su rumbo alcista. Es verdad que al mando de la Reserva Federal hay una persona nueva y SpaceX ha salido a bolsa, pero son noticias que no tienen realmente ningún impacto a largo plazo. Todo sigue igual, seguimos con la burbuja de la IA y todo eso. Así que no vamos a detenernos demasiado con esto, así que he pensado que podríamos hacer un repaso muy rápido sobre algunos de los fondos que han salido en nuestro canal a lo largo del último año. Hemos hablado de varios fondos porque iban muy bien o iban muy mal y me parece un ejercicio curioso volver a traerlos y ver qué ha pasado desde que lo vimos la última vez. Así que nos venimos al comparador de Renta 4, el que usamos siempre, y aquí tenemos los fondos que salieron en vídeos anteriores. ¿Cuáles son esos fondos? Pues aquí tenemos al infame Vanguard de bonos de más de 20 años. Este es el único de renta fija. Y luego todos los demás eran de renta variable. He puesto este de oro y metales preciosos, aunque no lo vimos concretamente este, pero como ejemplo del oro he puesto este. El JP Morgan de Corea, este sí que lo vimos. El Pictet Timber, el Polar Capital Global Tech, el Santander Small Caps España, el Schroders Global Energy y luego, para poner los datos en perspectiva, he puesto dos fondos indexados. Los dos de Vanguard, uno global y otro
que solo el SP500. Entonces vamos a empezar así por orden. Vamos a ver primero el infame fondo Vanguard con bonos de más de 20 años de Europa. La última vez que vimos este fondo tenía un valor liquidativo de 137,39 y ahora está en 134,77. O sea que no ha hecho nada. Este fondo lo digo siempre que es infame porque es infame, porque es lo peor de lo peor. No sé cómo hay gente a la que le puede interesar este fondo, porque ya explicamos en el vídeo que dedicamos a este fondo que la renta fija, especialmente renta fija de países desarrollados, de Europa y todo eso es un desastre y a largo plazo es una tumba abierta. Así que, mira, aquí está la prueba. Todo muy bien y de repente topa abajo y da igual que el cupón sea alto, que este fondo no va a hacer nada. Entonces, pues eso, este fondo es lo peor de lo peor. No se ha movido en todo este tiempo, que básicamente ha sido... ¿Cómo cuánto? Sí, un año. Puede que sea un año. No ha hecho nada. Y como podemos ver, la rentabilidad en lo que va de año pues es prácticamente nula. A un mes, 3 meses. Y a largo plazo, pues muy mal. A ver, esto es un fondo de renta fija. Tenemos que tenerlo en cuenta. Pero dentro de que sea un fondo de renta fija, como invierte en renta fija a largo plazo, ya vemos que le están dando palos y está en un pozo del que probablemente no salga nunca. Así que este fondo sigue en el pozo donde lo encontramos la primera vez. El siguiente fondo es uno de oro. Porque no sé si os acordáis, hace cosa de un año decíamos que el oro había subido mucho. Y dentro de los fondos, dentro de la temática que más había subido, estaban todos los fondos que invierten en metales preciosos. Pero ¿qué pasa? Que el oro ya no va tan bien. Entonces, lo que podemos ver en lo que va de año 2026, este fondo, que se llama Franklin Gold Precious Metals, pues hace un -6. Un -6, pero podéis ver que el resto está subiendo bastante. ¿Qué pasa? Que si lo vemos a un año, ha subido un 61%. O sea que, a ver, que el oro sigue tirando y sigue teniendo buenos datos. Pero ¿qué pasa? Que subió mucho y ahora pues corrige un poco o en comparación con otras temáticas pues no va tan bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Pues que hay que invertir no cuando está de moda, no cuando vemos que sube, sino antes de eso. Si nos hubiéramos apuntado justo después de que el oro hubiera subido, podéis ver que no habíamos hecho gran cosa. Así que hay que estar metido antes de que se haga famoso. Este fondo, cuando lo vimos, tenía un valor liquidativo de 6,78 y ahora está en 12 euros. O sea que el doble. Muy bien, muy bien. Pero ¿qué pasa? Claro, es que nosotros lo vimos al principio de la subida del oro y luego todo el 2025 siguió todo para arriba. Así que si hubiéramos invertido en el momento en el que hablamos de este fondo, pues sí, hasta el momento habría ido bien. ¿Qué más tenemos? El de Corea. El de Corea vais a flipar. La primera vez que lo vimos tenía un valor liquidativo de 15,44. Y ahora está en 34,50. Madre mía. Corea está que lo peta. A ver, pero esto es por la burbuja de la inteligencia artificial. Porque aquí teníamos en cartera... ¿Qué empresas? Pues Hynix, los que hacen los chips, los procesadores y estas historias de la inteligencia artificial. Bueno, de la inteligencia artificial y los ordenadores y todos los cacharros estos electrónicos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha pasado básicamente en todo este tiempo es que si la mentalidad es alcista, si no pasa nada y estamos felices, sube mucho la tecnología. Es la que tira del carro. Pero
si hay alguna noticia negativa, como por ejemplo lo de la guerra de Irán o lo de los aranceles el año pasado, pues, ¿qué es lo primero que baja? La tecnología. ¿Por qué? Porque como tiene una valoración muy alta, lo que hace la gente es que vende las posiciones con las que ha ganado más dinero. Si tú estás multiplicando por 10 y ves que se pone la cosa peligrosa, pues vendes lo que más ha subido. ¿Para qué? Pues para tener en mano ese dinero. Entonces, esto también sirve para el futuro. Si en el futuro, dentro de unos meses o unos años, hay movidita, ¿qué es lo primero que va a bajar? La tecnología. Y si no pasa nada, ¿qué es lo más probable que más suba? La tecnología. Así que ahí lo tenemos. Bueno, con el de oro habríamos multiplicado por 2 en un año. Y este de Corea, no me acuerdo cuándo lo vimos. Igual no fue un año exactamente. Puede que fueran 9 meses o 6 meses. Ya no me acuerdo. Pero el caso es que ha ido muy fuerte. Tan fuerte que este de Corea, en lo que va de año, que estamos en julio ya, este 2026 ha hecho un más 73%, una burrada. Y a un año un 126%. O sea, ha doblado. Y a 3 años anualizado y a 5 años anualizado también datos súper fuertes. Porque en Corea están haciendo muchos componentes para todo esto de la inteligencia artificial. Así que podéis ver que cuando vimos este fondo de Corea que iba muy bien, ha continuado esa tendencia y ha seguido yendo muy bien. En cambio, nuestro amigo el Pictet Timber, que era de esto de la madera, de los bosques, una temática así un poco rara, son recursos naturales, pues eso, de lo más básico, la madera. Madera para construir casas o bosques para, no sé, historias. Este Pictet Timber estaba en 187 euros y ahora está en 185. No se ha movido prácticamente nada. Aquí lo tenemos, en lo que va de año está prácticamente plano. No se ha movido mucho. Y este fondo ha ido mal en los últimos años y continúa esa tendencia. Un poco relacionado con el de Corea tenemos al Polar Capital Global Tech, que este sí que me acuerdo que lo vimos que estaba bajando mucho cuando los aranceles en abril de 2025. En aquel momento el valor liquidativo de este fondo era 98 euros con 92. Y ahora ha pasado, madre mía, de 98 a 267. Agárrate. A ver. Madre mía. Si es que nosotros estudiamos este fondo, sí, en abril de 2025. Eso, hace un año y unos meses. Y estaba en 98 y ahora está en 267. Bueno. ¿En qué invierte este fondo? Pues en tecnología, ya lo sabemos. En Nvidia, en AMD, en Taiwan Semiconductor, en Broadcom, en Hynix, otra vez lo de Corea, en Samsung, también de Corea. Pues ahí está. La tecnología lo está petando, pero de una manera loca. Yo soy de esos que piensa que hay una burbuja, claro que sí, porque cuando la gente se pone muy contenta, eso es que hay una burbuja. Es lo más fácil que se puede pensar. Así que, sí, y fijaos que tenemos en lo que va de año el de Corea un 73% es lo que sube y este Polar Capital un 64%. 3 meses 45-44, ¿veis? Van muy correlacionados. En un año más 126 y este más 116. Va muy parecido. ¿Por qué? Porque están invirtiendo, digamos, en el mismo subyacente. Aunque no sea el mismo explícitamente, pero implícitamente sí que lo es, porque se comporta igual. Así que, si es blanco y en botella, pues eso. Entonces, de momento lo que vemos es que si hubiéramos invertido en el momento en que estudiamos estos fondos, en el infame Vanguard de los bonos de más de 20 años o en el de la madera, el Pictet Timber, nos habríamos quedado básicamente donde estábamos. Habría bajado un poco, pero bueno, no habríamos hecho nada.
con el de oro nos hubiera ido un poco bien, o sea, habríamos ganado, pero habríamos ganado mucho más con el de Corea o el Polar Capital. Vale, y el Santander Small Caps, que este lo vimos dentro de... también que estaba entre los mejores de algún periodo, en ese momento estaba en 350 euros y ahora está en 553. Ha subido. Ha subido bastante, no tanto como los de la tecnología, pero ha subido. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el IBEX está muy alcista. 553 euros. Nosotros lo estudiamos... sí, hace cosa de un año... un año y algo, yo creo, sí. Sí, porque está en 387 hace un año y nosotros lo cogimos en 350. Pues eso. Se inyecta liquidez, suben las bolsas, esto solo va para arriba. Y ya para terminar, el fondo que vimos recientemente, el Schroder Global Energy. Este lo vimos a propósito de la guerra de Irán con la subida del petróleo. Entonces, cuando este lo vimos, pues había subido ya mucho. Tanto que estaba en 26 euros el valor liquidativo y ahora está en 23. O sea que ha bajado. ¿Veis? Pero es lo mismo. Si invertimos en petróleo cuando hablan de guerra en Irán y todo eso, pues mal. Mal hecho. ¿Por qué? Porque en ese momento, a ver, que se puede rascar algo, pero poco. Y aquí lo veis, que en el último mes ha bajado un 9%. Y en los últimos 3 meses un 8%. Pero en un año ha subido un 40%. Y de lo que llevamos de año pues va bastante bien. Claro, porque la guerra empezó en marzo, pues sí, ha subido. ¿Y qué pasa? Pues que quería poner todos estos datos de estos fondos. A ver, que estos son fondos muy rebuscados, la verdad. Sería raro que tuviéramos una posición grande en alguno de estos fondos. Pero es que tenemos que intentar ir más allá de los fondos indexados y de las cosas de las que todo el mundo habla. Nosotros tenemos que dar un pasito más hacia adelante. Entonces, pues, en esa búsqueda nos encontramos fondos un poco raros como estos. Que no quiere decir que tengamos que invertir en ellos. Pero está bien conocerlos, bueno, por las circunstancias que se puedan dar en el futuro. Entonces, poniendo estos datos en comparación con los típicos fondos indexados, el Vanguard, el Global Stock, este es el de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo. De todo el mundo a este lado del telón de acero. Y vemos que en lo que va de año, el Vanguard Global ha subido un 13%. Y resulta que de los positivos de nuestros fondos, pues todos le ganan. El que gana por menos es el Santander Small Caps España, pero el de Corea y el Polar Capital Global Tech le meten una buena fundida. Bueno, es que realmente el SP500 y el Global es un buen trozo de lo que son estos fondos, de lo que llevan el de Corea y el Polar Capital Global Tech. Pero el Global lo ha hecho mejor que el Pictet Timber, que ya vemos que lleva una racha mala, pero ya muchos años. El oro ha bajado, entonces a este también le ganan. Y bueno, y por supuesto al de renta fija sí. Pero bueno, comparar renta variable y renta fija no está bien, no es lo correcto. Y bueno, y para que sepáis que el Global y el del SP500 pues es lo mismo básicamente. Aquí podéis ver que en lo que va de año pues es que el dato es igual, 13,75, 13,70, porque es una copia del SP500. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues una conclusión muy importante para mí es que no hay que invertir cuando un fondo se hace famoso o cuando la temática en la que invierte sale en las noticias, sino que hay que estar antes. O sea, primero estudiamos el fondo
Si nos interesa, nos metemos, pero eso de que nos interese porque hemos escuchado hablar de él, eso no es buena idea. No es buena idea. Y luego, también interesante, que si invertimos cuando el fondo va mal, pues podemos tener buena suerte y que la cosa vaya para arriba, como en este caso del Polar Capital, que en el momento en el que lo vimos estaba mal, era de los que más bajaba, y ahora pues se ha dado la vuelta y va pues como un cohete. Pero no siempre tiene que pasar de esta manera, porque en el caso de los fondos que invierten en oro, ahora mismo son de los que peor van. Y cuando nosotros estudiamos el oro vimos que iba muy bien. Pero tenemos el caso opuesto, el Pictet Timber, que cuando lo vimos iba muy mal y sigue muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso de, lo compro porque ha bajado, pues iba a subir. A ver, puede subir, puede quedarse donde está o puede ir más abajo todavía. Entonces es complicado, es complicado. Y luego también, si compramos algo que ha subido, nos puede ir mal o podemos pillar todavía parte de la subida. A ver, no estamos hablando de nada nuevo, pero si hay que elegir alguna opción, la mejor opción es comprar cuando le han dado bien pa'l pelo. Eso por supuesto. Pero ya sabéis que hay que hacer... hay que invertir de forma regular. Entonces, cuando baja mucho le metes más. Y cuando sube mucho, pues le metes menos. Y ya está. Y otra idea interesante es que, como vivimos en un mercado alcista, podemos ver que gran parte de estos datos superan a los fondos indexados. ¿Veis que en lo que va de año, sí, algunos van peor, pero otros van mejor? Pero ¿qué pasa? Que esto tiene trampa, porque lo estamos viendo en un momento alcista. Si comparáramos estos fondos con los indexados, que son estos dos de aquí abajo, en un momento bajista, podríamos ver que los indexados lo hacen bastante mejor. Salvo que hubiera una temática alcista dentro de estos fondos. Por ejemplo, si se va todo para abajo, pero el oro sube, claro, pues el fondo del oro lo haría mejor que los indexados. Pero ¿qué pasa? Que los indexados, al ser tan grandes, están más diversificados, entonces las bajadas se notan bastante menos. Una estrategia posible es tenerlo gordo en indexados y luego un poquito intentar afinar en tendencias alcistas que nosotros hayamos estudiado, por ejemplo, porque el oro va para arriba, pues pillamos uno de oro. O la madera va a ir para arriba, pues pillamos uno de madera. O el petróleo es el futuro, pues pillamos uno de petróleo. Otra estrategia es olvidarnos de los indexados, invertir solo en temáticas concretas, en fondos muy concretos, muy raros. A ver, esto ya es otro nivel. Esto requiere estudiar mucho y el éxito no está garantizado ni mucho menos. Así que si queremos ser cautos y no liarnos mucho, los indexados. Solo indexados y ya está. Esa es otra estrategia. Bueno, fondistas, yo creo que lo vamos a dejar porque son vacaciones y tenemos que disfrutar. Así que hemos visto que a lo largo de un año, un poco más, un poco menos, los fondos pueden hacer cualquier cosa. Desde que la cosa puede ir muy bien o puede ir muy mal. O quedarse donde estaba. Hemos visto que en esta época, en este tiempo presente que vivimos, la tecnología es el sector que lo peta. Entonces, si el mercado es alcista, la tecnología es el caballo que va primero. Es el caballo que va por delante y que marca el camino. Pero, si hay problemas, si hay turbulencias, lo primero que cae es la tecnología. Entonces, puede que sea interesante tener algunas otras cosas
para no sufrir demasiado en caso de que vengan mal dadas. Pues eso es todo, fondistas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!